para dejar bien en claro, esto se los voy a pasar a sus... sí se alcanza a ver, ¿verdad? Borrosito, pero sí se alcanza a ver, ¿verdad? Ayer hablábamos, maestra Consuelo, nos centramos en platicar sobre los errores en los cuales habían incurrido la mayoría de ustedes a la hora de presentar el avance en sus documentos. Y entonces platicamos, hubo algunas dudas que se resolvieron, pláticas, pero ahorita lo que voy a presentar es como un resumen de todo lo que ayer platicamos y cuáles son los puntos claves que tenemos que atender, ¿sí? Puntos claves que tenemos que atender y que no debemos de dejar nosotros pendientes. Aquí lo principal, lo que yo les decía, es que es un error tremendo decir voy a darle, y se va quedando pendiente acentos, se van quedando pendientes comas, se van quedando pendientes ortografía, se va quedando pendiente formato, y luego dice uno, y después hago todo el formato, hago toda la ortografía, luego después es una labor titánica que es trabajar doble. Entonces siempre tenemos que trabajar las dos cosas al mismo tiempo para que cuando hagamos los afines, porque cada vez tenemos que afinar y afinar, ya cada vez sean menores y menos laboriosos y sea también para el revisor más fácil, ¿verdad? Y no estar observando siempre lo mismo. Entonces, mire, esto es para las 3, porque esto nos atañe a las 3, pero la maestra Consuelo se va a dar cuenta, pues, de lo que vimos ayer. Yo les dije, detecté en algunos documentos redacción de manera personal. Nos gana la emoción, nos gana el sentimiento y a veces queremos expresarlo y es correcto. Y dice uno ahí, yo veo que mis alumnos están sufriendo, o yo este trabajo de investigación lo hago porque siento un gran aprecio por mi escuela, o sea, es externar una emoción, pero para un documento de este tipo no es adecuado esa redacción, ¿sí? Ni decir hice, ni decir platiqué, ni decir investigué, ni decir nada en personal, absolutamente nada en personal. Entonces aquí, este primer punto que están viendo en la pantalla dice, la redacción de todo el documento debe ser en impersonal. Se hizo, se investigó, se observó, el motivo de este trabajo fue, no decir yo trabajo allí, no. Puede uno, si se quiere referir a uno mismo, que no es muy recomendable, pero si se quiere referir a uno mismo, puede decir el autor o la autora de este trabajo, ¿verdad? De investigación. Tampoco hay que usar la palabra tesis como tal, hay que usar la palabra término trabajo de investigación doctoral, ¿sí? No tesis. Entonces, la autora de ese trabajo de investigación ha observado esto y esto, ¿sí? Vamos, les pido de favor eso. Ahorita este documento, esto que les estoy presentando, lo voy a pasar en PDF y se los voy a subir a sus carpetas de Mega a cada una de ustedes. Bueno, después de cada punto que estemos viendo aquí, quisiera que me dijeran si hay dudas o continuamos con el siguiente. Bien. Segundo, la redacción. Ayer platicamos que aunque el documento se esté llevando a cabo, aunque el documento no se haya completado, aunque el documento esté en proceso, debe ser en tiempo pasado, como si ya se hubiera realizado, ¿sí? Eso debe ser ni en tiempo presente ni en tiempo futuro. Los tiempos futuros se utilizan
cuando nosotros presentamos anteproyectos de investigación. Entonces, esto ya no es un anteproyecto de investigación, esto ya es un reporte de investigación. Cuando hacemos un reporte de actividades, es un reporte de algo que ya culminó, por lo tanto, la redacción es en pasado. Bien, es lo que dice este segundo punto. ¿Alguna pregunta? Bien, todo esto tienen que revisar en sus documentos, agarrarle orilla, así como les comenté ayer. Hay que agarrarle orilla desde el principio, ¿verdad? Y les dije yo ayer, del documento, dedicatorias y agradecimientos en una misma hoja, y así como está la alineación, agradecimientos creo que va arriba, ¿verdad? Y dedicatoria creo que va abajo, al revés. Y va a la derecha, alineado a la derecha, y abajo alineado a la izquierda, con cursivas, con el mismo tipo de fuente y tamaño. No muy extensos, porque es un trabajo serio, es un trabajo de investigación. Pero eso queda pendiente. De hecho, si no lo hacen ahorita, no pasa nada. También les decía yo, ahorita no tiene sentido trabajar en los índices, para nada. No tiene sentido tampoco trabajar en el resumen, ni en el abstract, para nada. Sí, nada. ¿Por qué? Porque el resumen se hace toda vez que la investigación ya se terminó, porque se incluye todo, desde el planteamiento hasta los resultados. Entonces, empezamos en lo que es la introducción, ¿verdad? Y en la introducción, ahí en el material que yo les di en ¿cómo se llama? Taller de evaluación 3, ¿se acuerdan que yo ahí les puse que, pues que en los antecedentes se tenían que responder algunas preguntas como guías, ¿verdad? No precisamente poner las preguntas, pero que sí son preguntas de guía para que redactemos los antecedentes. Bien. Y a partir de ahí ya es donde vamos a trabajar. Al inicio de cada línea de párrafo, ¿qué entendemos por un párrafo? Pues, las tres saben que es un párrafo, ¿verdad? Un párrafo de texto. Ya saben que es un párrafo de texto. Ese párrafo de texto, aquí hay una cuestión que no comentamos ayer. Vamos a tomar como criterio que un párrafo de texto no exceda de 20 renglones. Eso me la puso a mí de observación. Un párrafo no debe exceder 20 renglones. Sí, cuando hay más información que colocar, hay que poner un punto y aparte. Hay que cortar el párrafo. Vamos a tomar ese criterio. 20 renglones. Más de 20 renglones, cortamos el párrafo. Aunque si le faltaba poquito para terminar, 21, que llegara a 21, pues lo dejamos así. O 22. Pero si es de 30, pues no. Lo cortamos en 20 y en 10. Entonces, para que tomen nota, por favor. Y vayan corrigiendo si es que tienen esas observaciones. Al inicio de cada párrafo, en la primera línea, lleva un tabular de sangría que muchas de ustedes omitieron o que pusieron en algunos casos y no pusieron en otros casos. Toda primera línea de texto debe tener un tabular de sangría, invariablemente. Entonces, es otro aspecto que les pido trabajar. El tabular de sangría no se logra colocando espacios con la barra espaciadora. Para eso vamos a usar la tecla tabular que se encuentra abajo a un lado de la tecla Q de nuestro teclado. Ya viene configurado para 1.5, para 0.5 pulgadas. Sí, aquí está configurado porque sabe que en mi máquina no
funciona el tab, entonces ya le tengo que contar. Bueno, ahorita vamos a ver qué Office tiene. Si tiene un Office que no es compatible, lo vamos a tener que cambiar por otro, con todo. Y en este documento que me mandó ya, ahí sí me funciona el tab, se me manda directo al... Perfecto. Entonces, otra recomendación. Esa recomendación se las vuelvo a hacer, se las hice y se las vuelvo a hacer y se las voy a hacer cuantas veces sea necesario. Usen los marcadores. Ya saben cuáles son los marcadores, ¿verdad? Ese simbolito que se ve feo, pero nos ayuda mucho a guiarnos cuando hay un espacio que no debe estar allí, cuando hay un tabular que no debe estar allí, cuando hay un símbolo raro que a veces significa un salto y nosotros no nos damos cuenta. El documento que yo les di trae incrustados saltos de sección que no se deben de quitar. Esos saltos de sección no se ven si esos marcadores no están activados, pero hay que activar los marcadores para que no vayan a borrar esos saltos de sección de una manera accidental. Los saltos de página están por dos cosas. Número uno, porque la numeración de las hojas, en las primeras hojas se empieza a contar desde la portada. ¿Sí? Ahí es la página número 1. Pero si se fija, no aparece el número, sino que aparece hasta la siguiente, pero aparece como II. O sea, aparece con romano, porque el APA dice que las primeras hojas de información complementaria, que son dedicatorias, agradecimientos, hojas de autorización, índices, deben ser numerados con romanos, y la numeración arábiga continúa a partir de cuando ya tenemos lo que es la introducción. ¿El romano está en minúsculas? Sí, en minúsculas. Entonces, por eso son los saltos de sección. ¿Sí? Si usted elimina los saltos de sección, se le va a alterar todo eso. ¿Sí? Entonces, sí, hay que ahorita me voy a pasar a Word para que vean dónde están los saltos de sección. Bien. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Quiero que antes de pasar a cada punto me digan si hay preguntas o no. A veces esos, si no usamos los marcadores, nos los llevamos, los borramos. No, es que hay que usarlos. Ahora sí que hay que, yo también no me gustaba, sí les soy franco, pero yo tuve que hacerlo porque yo escribo mucho. Entonces para mí es una guía ya insustituible. ¿Sí? Bien. Número 4. Bueno, ya me quedé aquí con el 3 otra vez. Ahorita lo renumero. No, es que este es el 3. Lo que pasa es que lo repetí, lo voy a quitar de aquí. Como les digo, les hice este material. Hoy en la mañana me puse a trabajar para reafirmar lo de ayer. Y esto también se está grabando en un video. Bueno, entonces, al inicio de cada línea de párrafo, tabular, así como aquí, observen, ese recorte es del material que les di en taller de evaluación. Ahí está, en cada primera línea de párrafo, un tabular de sangría. Nada más, ya viene configurado. Y aquí está otro recorte de ese mismo documento, como tenemos varios párrafos, como observan ustedes, tenemos varios párrafos y cada párrafo en su primera línea lleva un tabular. Siempre. Les pido de favor eso. No sé qué pasa, a veces se nos olvida, no estamos acostumbrados. Les pido a ustedes que se acostumbren.
a eso para que las revisiones sean más fluidas y que cada vez haya menos cosas que revisarles, ¿verdad? ¿Por qué? Para que el documento vaya quedando cada vez mejor desde un principio. Número 4. En todo momento, y yo les pido esto muy encarecidamente, les voy a pasar un libro de reglas de ortografía. ¿Sí? Un libro. Más tarde se los voy a poner allí a cada quien en su carpeta de Mega. Es un libro donde viene dónde usar punto, dónde usar coma, dónde usar mayúsculas, dónde usar minúsculas, todo. De reglas ortográficas. Entonces, para que lo tomen como material auxiliar en caso de que tengan duda. ¿Sí? En todo momento, ay, qué linda, preciosa. En todo momento tienen que cuidar la ortografía. Y muy importante, maestras, la acentuación. Yo sé que por la influencia norteamericana, aquí en la frontera, a veces no colocamos acentos porque pues en inglés no se usan, ¿verdad? Pero estamos escribiendo un documento en español, entonces la acentuación es muy importante. También en ese libro que les voy a pasar, viene todas las reglas de acentuación. Bien. Número 5. No se debe dejar un espacio extra entre párrafo y párrafo. Por ahí detecté en algunas de ustedes que terminaban un párrafo y como que le daban doble enter para continuar con el siguiente, lo que hacía que quedaran separados los párrafos. Ayer lo platicamos, ahorita lo estamos reafirmando. No, le damos enter y seguimos escribiendo en la línea inmediata que continúa solamente, dejando la sangría. ¿Quién es la que va a diferenciar de un párrafo a otro? La sangría, el tabular. ¿Cómo sé cuando hay un cambio de párrafo? Por el tabular, no porque esté más separado, no. La separación debe ser la misma que se trae. Acuérdense, estamos trabajando a doble espacio y con fuente Times New Roman. Aquí está el ejemplo. Este recortito está allí en su material de taller de evaluación. Si observan ustedes ahí, no debe de colocarse, dice ahí, se debe de pulsar una sola vez la tecla Enter después del punto y aparte, es decir, no dos veces, una sola vez para continuar escribiendo en la siguiente línea. ¿Sí? Entonces, ahí está un ejemplo. Ahí dice, la primera línea de párrafo siguiente debe de comenzar a escribirse en el siguiente renglón. Les pido por favor que vean esta diapositiva que sigue. Esto es lo que es correcto, ¿sí? Y esto es lo que es incorrecto. ¿Observan? Correcto e incorrecto. Entonces aquí esto lo puse en la mañana para que quedara más claro. ¿De acuerdo? Bien. Número 6. A excepción de la introducción, el texto que se escribe debe tener referencias a fuentes de información. Yo ayer les comentaba, me encontré no párrafos, sino hojas completas de texto escrito sin referencias a fuentes de información.
Cuando nosotros decimos cualquier cosa, por ejemplo, si yo digo, en México la educación va en decadencia. Fíjese, estoy afirmando, en México la educación va en decadencia. Y continúo escribiendo y no pongo referencia a nadie. ¿Qué se entiende? Que yo lo estoy diciendo por una apreciación personal, ¿verdad? Cosa que no es válida. Entonces, todo el documento, en el documento no hay apreciaciones personales. Sí debe haber apreciaciones personales. Sí debe haber, sí. Pero debe haber apreciaciones personales, pero de cosas objetivas. O sea, que son parafraseos e investigaciones, ¿no? Más bien hay que parafrasear la información que alguien ya, o sea, que un investigador obtuvo. No información, sino los conocimientos que un investigador obtuvo. Ok, entonces como estoy parafraseando, ahí va la referencia. Mire, por ejemplo, si usted está diciendo, obviamente no lo va a redactar así, pero si usted está diciendo, en mi grupo se observa un bajo aprovechamiento académico, eso sí lo puede redactar, ¿sí? Esa sí es una apreciación suya y sí es real, ¿verdad? Porque enseguida de eso usted va a poner, porque en las últimas evaluaciones la calificación promedio no ha subido a más de tanto. Eso sí es válido, porque eso sí es objetivo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Obviamente no lo va a redactar en mi grupo. En el grupo, usted redactaría ahí, en el grupo que tiene a su cargo la autora de este trabajo de investigación, se ha observado, pero eso sí es real, porque usted tiene ahí, no lo va a poner en la tesis, pero usted tiene constancia de eso. Pero el afirmar algo tan delicado como decir, la educación en México ya es obsoleta, por ejemplo. Para llegar a esa afirmación, eso ya es apreciativo. O sea, para usted le puede parecer obsoleta desde su punto de vista, pero no lo puede poner, porque eso es una apreciación suya. No sé si me explico. O sea, pero si lo obtuvo de un autor, si un autor lo dice, la educación en México está en decadencia, y él lo escribió en un artículo, eso sí lo puede usted poner allí referenciado a ese autor. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, cualquier dato que pongamos, que digamos, la población mundial ha aumentado el 1% el último año. Luego la referencia. ¿De dónde? Porque si yo no pongo de dónde, se va a entender que yo lo estoy diciendo. ¿Sí? Y pues ese tipo de aseveraciones son muy delicadas, ¿verdad? Entonces, todo el documento, a excepción de la introducción, debe de tener referencias a fuentes de información. ¿Sí? Parafraseo, y cuando usted lo considere conveniente, como ya se los expliqué en taller de evaluación, cuando usted lo considere conveniente, pues hacer citas textuales. También ahí en su material que les di, viene cómo hacer las citas textuales. Las citas textuales, ¿cuándo se usan? Cuando lo que el autor está diciendo es tan importante que si lo interpreto con mis palabras, le puedo cambiar el sentido. O, en su defecto, si estoy haciendo referencia a un artículo de una ley, ¿sí?, a un capítulo de una ley, ahí sí tiene que ser escrito textualmente.
la maestra Dominguita sabe que en derecho la interpretación puede ser peligrosa si no se hace bien de la ley, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces, me encontré con trabajos y se los observé. No hay referencias a fuentes de información. Y un trabajo de investigación debe estar plagado de referencias. Plagado. Tengo una pregunta de una observación que me hizo aquí, que decía que nunca habíamos manejado el término cuadro, y yo puse el término cuadro porque así viene en el documento donde lo vi. Entonces, que no le quiero cambiar el término, sí lo quiero dejar porque así venía en el libro. Pero entonces, por las indicaciones del documento, sí le puedo cambiar en lugar de cuadro, porque nosotros trabajamos como tabla. Sí, lo que pasa es que yo les dije, fíjense bien, aquí hay dos cosas. Sí. Número uno, le dejó cuadro. Sí. Incorrecto. Número dos, yo les dije, cuando ustedes vayan a poner una tabla de la fuente de información a su documento, la tabla la deben de construir en su documento. No la pueden copiar y pegar. ¿Se acuerdan que eso lo platicamos en taller de evaluación? Sí. Ahorita vamos a ver un ejemplo práctico. Va a quedar grabado. Esto va a quedar grabado. Vamos a ver un ejemplo práctico aquí en la pantalla, en Word. Voy a copiar un cuadro cualquiera de una imagen y luego les voy a decir cómo se convertiría al formato de tabla, ¿verdad? Ok. Ahí tenemos este recortito. Ahí tenemos que dice Aragón 2010. Menciona que ahí estamos diciendo que él dice eso. Pero esa redacción está parafraseada. Está con mis palabras. ¿Estamos? Entonces, ahí abajo dice, revisar en la presentación que les proporcioné. ¿Cuál presentación? Por la de taller de evaluación. Hay diversas formas de efectuar la referenciación. Acuérdense que hay diversas formas. Esta es al inicio del párrafo. Tenemos al final del párrafo y tenemos intermedias. Para que lo chequen. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Número 7. Para el estado del arte. Ayer les comentaba y lo estamos reafirmando. Yo les dije 5 fuentes nacionales y 10 internacionales. Pero esto no es tan estricto. La maestra Dominguita, yo le dije que 5 y 5 por las características de su tema. Pero en el caso de ustedes, sí hay mucho de dónde sacar. Entonces, aparte ayer comentamos, de esas fuentes internacionales, al menos que 2 sean de otro idioma. Obviamente no la vamos a escribir en inglés o en francés o en alemán. Vamos a usar un traductor. ¿Sí? Pero aún así, usando el traductor, no vamos a copiar exactamente lo que el traductor diga, porque tenemos que ver primero si está bien traducido, si hay coherencia, y en segundo lugar, pues no es plagio, ¿verdad? ¿Sí me explico? Tenemos que parafrasear lo que el traductor nos diga. ¿Sí? O sea, no limitarnos a puras fuentes en español. Pero entonces, En el tema del COVID, mija, usted va a encontrar mucho en otros idiomas. pues yo busqué en español, sí encontré gente de España, muy interesante. No sé si artículos colombianos, pero pues
hay que ver dos que sean en otro idioma, que hayan sido investigaciones realizadas en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Inglaterra o en cualquier otro país, Bélgica, no sé. Sí, o sea, países que no sean de origen latino, o sea, que no tengan origen latino. No latino, sino más bien que no sean de habla española. ¿Sí? Ok. Esta parte, maestra Consuelo, ayer hicimos una corrección. Lo que debe llevar cada revisión que hagan, porque yo también les puse ahí, son poquitas hojas, me están mostrando 3 cuartillas para todo el estado del conocimiento. Y se supone que si son 5 fuentes nacionales y 10 internacionales, si hablamos de una cuartilla por cada análisis, porque esto es un análisis, ¿verdad?, de cada una de ellas, estaríamos hablando de 15, cuando menos 15. Y si usted me presenta 2 y media, es que algo anda mal. Entonces, ¿qué debe llevar? Ese análisis, ¿sí?, debe llevar el título de la investigación, quiénes o quién la llevó a cabo, cuándo se llevaron a cabo, o sea, en qué año se llevaron a cabo. Hay datos que no van a encontrar. Cuando ustedes no encuentren el año, le van a poner S diagonal F entre paréntesis. S diagonal F, así, sin punto. S diagonal F significa sin fecha. Que no trae fecha, le pongo SF. ¿Sí? ¿Dónde se llevó a cabo? ¿Verdad? O sea, ¿quiénes fueron los sujetos de estudio? Aquí le hicimos una modificación ayer. El resumen, eso es lo que no aparece en el material que les di de taller de evaluación. No aparece el punto E. Ese lo agregamos ayer aquí. Van a hacer un resumen del problema detectado. ¿Qué problema se detectó con ese trabajo, con ese artículo? ¿Sí? ¿Qué problema fue el que dio origen a ese artículo? Acuérdense que todo artículo, toda investigación surge a raíz de un problema. Van a hacer un resumen del problema y luego F. Como es un artículo, se supone que se hizo una pequeña investigación. ¿Qué métodos y técnicas utilizaron para la investigación? Y G, el resumen o conclusiones de resultados obtenidos. Tiene que tener todos esos puntos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dice abajo, el investigador debe resumir el contenido de las investigaciones consultadas en la redacción. ¿Sí? Bueno, ahí no está completo, pero allá en su material está completo. Entonces, si se fijan, si por cada investigación es una cuartilla, pues nomás serían 15. Oiga, doctor, ¿no van a hacer así en ese orden primero las nacionales y luego las internacionales? No, va a ser como sea. Ahí sí no hay, ni cronológicamente, ni a lo mejor cuando ya nos tengamos a lo mejor como que la reacción más correcta pudiera ser. No. ¿Tampoco? No las ordenen, como las vayan obteniendo. ¿Sí? ¿Cómo las van obteniendo? Ahora, hasta aquí, ¿alguna otra pregunta? Bueno, hay quienes sí me hicieron la tabla resumen cuando se hace después de que se revisan todas las fuentes de información, la revisión de literatura, la revisión del estado del conocimiento. Entonces se procede a hacer una tabla resumen como esta. Este recortito ustedes lo tienen allí en su material que les di en taller de evaluación.
donde en una columna va el año, en el otro los autores o el autor, ¿sí? El lugar y qué resultados se obtuvieron. Y esa tabla se llama tabla, ahí viene el nombre de cómo se llama la tabla. En su material viene ahí cómo se le debe nombrar a esa tabla. Toda tabla, toda figura, todo gráfico debe ser numerado con números arábigos, usando la herramienta de numeración de Word. Ojo, por ahí vi algunas tesis, algunos avances donde no están usando la herramienta de numeración que yo les enseñé. Yo no. No, si no la está usando, usted sola se está perjudicando, porque a la hora de hacer los índices va a ser una locura para ustedes. Sí, la verdad. Ahorita voy a explicarlo de nuevo para que quede grabado. Y ya está, te lo doy, ¿no? 9. En lo que corresponde a preguntas de investigación, objetivos e hipótesis, antes de presentarlas, deben redactar un texto introductorio, eso lo platicamos ayer, sobre lo que son las preguntas de investigación, los objetivos e hipótesis, de acuerdo a un autor o autores metodológicos y para qué sirven. ¿Para qué sirven las preguntas? ¿Para qué sirven los objetivos? ¿Para qué sirve la hipótesis? ¿Estamos? Entonces, como esto, este es un ejemplo. Vean esa redacción. Es una redacción que dice qué son las preguntas de investigación y para qué sirven. Y aquí hace referencia a dos autores, a Polit Jungler a Polit Jungler y también al último a Hernández Sampieri. ¿Sí? Esto es nada más de preguntas. Esto es de objetivos. Aquí Hernández, Fernández y Baptista. Hippolyte Jungler. Y esto es de hipótesis. Después de esta redacción se pone: a continuación se presentan los objetivos de este trabajo de investigación, o a continuación se presentan las preguntas de investigación, o a continuación se presenta la hipótesis de este trabajo de investigación. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No tiene que ser tan extensa. Aquí sí está, digamos, sí está más extensa, pero no necesariamente tan extensa. Puede ser más corta, solamente que no podemos llegar, y ayer yo les decía a sus compañeritas, no podemos llegar y ¡fum! Soltar los objetivos, soltar la pregunta, soltar la hipótesis, así nada más. Porque hay que tomar en cuenta que va a haber un lector. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas? Las preguntas de investigación. ¿Cuáles preguntas? Las preguntas, ¿cómo las estamos manejando? ¿Específicas o secundarias? ¿Tiene su manual ahí, mija Domiquita? Para ver si dice preguntas específicas o preguntas secundarias. Específicas. Objetivo general y específicos. ¿Y en preguntas general y específicas? Bueno, entonces, las preguntas de investigación específicas deben de ir numeradas, no con viñetas. ¿Sí?
Y estamos manejando nada más 2 preguntas específicas por investigación. Eso se acuerdan que ya lo habíamos dicho. Preguntas de investigación general y estas se meten preguntas secundarias. Bueno, ¿dice secundarias? ¿Está como secundarias? Sí, porque el primero preguntas de investigación es 114. Uh-huh. 1141, pregunta general. 1141 y luego ya 1142. Entonces, espérenme, no. ¿Pero qué dice? ¿El documento dice pregunta general, dice preguntas específicas o preguntas secundarias? El documento. Pregunta de investigación, luego pregunta general y preguntas secundarias. ¿El documento? ¿El de Word? No, pero el de Word. El que yo les di. El formato. El formato. Ok. Pensé que me decía el manual. Bueno, ahí chequenlo, lo que diga el formato. Nada más que tienen que ir numeradas con números arábigos. ¿Sí? No con viñetas. Así como aquí, miren, vean, observen. Ahí está la pregunta general. Esa no va numerada. Pero las preguntas secundarias, aquí dice preguntas secundarias. Pero si en su documento de Word dice preguntas específicas, así se queda. Van numeradas. ¿De acuerdo? Número 11. Los objetivos de investigación, al igual que las preguntas de investigación, también deben de ir numerados con números arábigos, no con viñetas. ¿Cuáles? Los objetivos específicos. Acuérdense que cada objetivo específico corresponde o se corresponde a una pregunta específica. Hay una correspondencia 1 a 1 para que haya congruencia. ¿Sí? Se oye feo lo que viene a continuación, pero es necesario ponerlo. El término dice obligatorio. Eso es lo que se oye feo, obligatorio. Usar la herramienta de Word de referenciación automática. Si no la están usando, se están aplicando un harakiri. ¿Saben lo que es un harakiri? El harakiri son los japoneses cuando se suicidan, se entierran un sable. ¿Sí? Si no las están usando, se están aplicando eso porque va a ser la locura cuando hagan la lista de referencias. Entonces, hay que empezar bien. Ok. Allí, en el material que yo les di, vienen recortes explicado de cómo accesar a ese menú y cómo se debe de colocar todo el procedimiento para que salgan las referencias automáticas y se vaya haciendo una base de datos en su documento. ¿Alguna pregunta? ¿Esta parte viene en el manual? Sí, chéquelo, mija, ahí en el manual. Porque no veo que esté recuadro. Bueno, el recuadro. Es que yo les di un manual de formato y un manual de fondo y otro de forma. En el de forma. Es en el de forma. Hay 2 formatos. En el de forma viene ese recorte. Porque creo que a mí me falta hacer bien eso para no complicar. Si no lo está haciendo, hay que hacerlo. ¿Sí? Si no lo está haciendo, hay que hacerlo. Profe, doctor, ahí en la carpeta de, de tesis, ahí puedo ir guardando los documentos que uso para referencia, para no mandarlos a otro lugar. Es que de hecho ahí tiene que guardar todo. Por eso se las estoy compartiendo. Para que tengan un solo lugar
donde tengan todo, pero, ojo, es obligación de ustedes hacer resguardos cada cuando. Es decir, copiar el contenido de esa carpeta a una memoria o a un disco duro, ¿sí? Por si llegara a perderse alguna información. O sea, eso es, yo se la estoy compartiendo, ¿sí? Pero acuérdense que toda la información está susceptible a ataques, a muchas cosas. Entonces, es obligación de ustedes hacer un resguardo al menos cada semana o cada vez que hagan un avance, un resguardo de toda la carpeta. Pero no van a trabajar en el resguardo, ustedes van a trabajar en la carpeta que yo les estoy compartiendo. ¿Sí me explico? Y ahí van a poner todo lo que investiguen, todo ahí. Nada más que, ¿saben qué? Hagan subcarpetas. Si usted quiere guardar las fuentes de información que consulta, haga una subcarpeta que diga fuentes y ahí va a guardar todas las fuentes de información para que no se le rellene todo, vamos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta de eso? ¿Queda claro que hay que hacer resguardos? Que ya es de su responsabilidad hacerlo. Miren, pasó un detalle. Una alumna que una vez ya había acabado, ¿sí? Le cayó virus a su computadora y se la tuvieron que recuperar, pero se la tuvieron que formatear. Y como no había resguardado, perdió toda la información. Y ya no se pudo titular. Ya tenía la tesis completada, la tratamos de rescatar por 1000 medios y no se pudo. Porque no tuvo la precaución de hacer un resguardo. Yo, de toda mi información, siempre tengo un resguardo. Cada cuando hago un resguardo. ¿Sí? Porque acuérdense que estamos expuestos a ataques, a virus, ¿verdad? ¿Sí? Bien, obligatorio. Otra vez el término no me gusta, pero es necesario. Usar la herramienta de Word de numeración de tablas, figuras y gráficos. Y ahí estos recortitos, la maestra Dominguita ya los encontró, ¿verdad, mija? Ahí está cómo hacerlo. ¿Sí? Ahí está cómo hacerlo. ¿Va? Bien. Número 14. Son los puntos que yo identifiqué que tratamos ayer y que estamos ahorita ya reafirmando para que quede en un documento constancia de qué es lo que deben de cuidar. Cuando se coloquen tablas, estas deberán hacerlas con la herramienta de tablas, no copiarlas con el formato de la fuente de información. Lo que le había dicho, maestra Consuelo, si usted va a traerse una tabla de un libro a su tesis, no la puede copiar y pegar tal cual. Ahorita vamos a ver un ejemplo y va a quedar grabado de cómo se hace. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Les parece que hagamos un ejemplo? ¿Sí? Obviamente, la tabla debe de tener el formato del APA. Una tabla con formato APA debe tener ese formato, valga la redundancia. No debe ser completa, no debe ser cuadriculada, sino que observan cuántas líneas hay en esa tabla. Arriba, en donde están los encabezamientos, hay 2 y abajo, cerrando la tabla, 1. Y en medio no hay. ¿Se fijan? Ese es el formato de tablas del APA. Ahí está. Aprovecho
en la parte aquí, en esta parte, ¿cómo debe estar la numeración? Y abajo es el enunciado de la tabla. Y abajo, la fuente. Siempre aquí, abajo, la fuente. Si es elaboración propia, le van a poner fuente, 2 puntos, elaboración propia. ¿En dónde? En los gráficos que van a generar en el análisis de datos, va a ser fuente, 2 puntos, elaboración propia.